buenos días, ya jueves 30 de julio y queríamos hacer un repaso de la audiencia que vivimos ayer con los ejecutivos de las empresas tecnológicas, Amazon, Alphabet, Facebook y Apple en relación con prácticas monopólicas o no, y si es que cabe el espacio para considerar hacerlas más chicas, dividirlas, etcétera. Bueno, esto no lo decide el Congreso, pero al final del día esa es la intención de una investigación que lleva más de un año. No digo más porque vamos a analizarlo con el profesor Mauro Guillén, ahí lo ven ustedes. Mauro, me da mucho gusto saludarte, profesor, por cierto, en Wharton, la Escuela de Negocios. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu resumen rápido de lo que viste ayer? Bueno, lo que vimos ayer fue, por tanto el lado demócrata como el lado republicano, muchas críticas a estos cuatro gigantes de la economía digital por distintos motivos, pero en general todas ellas dirigidas a un concepto básico, y es esta percepción que yo creo que tenemos todos, que han acumulado mucho poder. Ya la cuestión es si ese poder lo están empleando para fines contrarios al interés general o no. Ok, pero entonces los legisladores hicieron demasiadas preguntas y no permitieron contestar mucho a los ejecutivos, quizás simplemente para poner toda la lista de preguntas afuera. Hay más de 1 millón de documentos que han recabado. Esto tiene más de varios meses. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de casos específicos, hablemos de Google, por ejemplo, lo que decían los legisladores es que había competidores que denunciaron, pero preferían el anonimato ante el temor de represalias. Han conseguido, digamos que, testimonios de posibles competidores que se sienten retirados de la competencia por las prácticas de Google, por ejemplo. Sí, efectivamente. O sea, Google evidentemente tiene una cuota de mercado muy grande en todo lo que tiene que ver con publicidad y luego también pues, puede dirigir el tráfico, ¿no? Después de las búsquedas hacia ciertos productos o servicios que le interese a la compañía. Y como decías muy bien, es una investigación muy compleja y muy detallada. Fíjate que todos los casos de antitrust, ¿no? Contra las prácticas monopolistas llevan años, ¿verdad? Y recordemos también que el año pasado, en el caso concreto de Alphabet, que es la casa matriz de Google, 50 estados y territorios, excluyendo California y Alabama, se han unido en un proceso judicial antitrust, porque esto también lo pueden hacer los estados, no lo tienen que hacer solamente, no lo puede hacer solamente el gobierno federal. Exactamente. Si me dejas pasar al otro tema, Facebook y Mark Zuckerberg, correos electrónicos que habrían establecido que Zuckerberg mencionó años atrás, el riesgo que le representaba a compañías como Instagram. El problema aquí es que están esos correos y la pregunta es si los compra Facebook a WhatsApp y a Instagram para otra vez a bajar la competencia. Efectivamente, Instagram pues era una empresa que presumiblemente podría competir contra Facebook, robarle clientes, y Facebook decidió simplemente comprarla. Y claro, una compra de un competidor siempre despierta posibilidad de prácticas ilegales, ¿no? en el mercado. Ahora, fue aprobada, Mauro, eso es importante decirlo, se le aprobó. ¿Se puede desaprobar, se puede deshacer ese matrimonio? Sí, se aprobó esa adquisición, como bien dices, Instagram, y también la adquisición de WhatsApp, ¿no? Que es una aplicación muy popular en Europa y en América Latina. No se puede deshacer esa decisión administrativa por parte del gobierno de aprobar la adquisición, pero sí se puede iniciar una investigación antitrust, ¿no? Que es en lo que en estos momentos estamos, por parte, en el caso de Facebook, de 8 estados dentro de Estados Unidos y posiblemente en los próximos meses el propio gobierno federal. Ahora pensemos en Apple y Tim Cook, que en particular se enfocaron muchísimo en la tienda de apps y la oportunidad o no y el trato igualitario o no que se le da a los desarrolladores. Este no es un tema nuevo, por supuesto. Tim Cook se defendió diciendo que se les trata a todos igual, pero no parece que fue suficiente ni acalló estos temores. Aunque te soy franca, yo siento que fue de los que menos sufrió durante la audiencia ayer. Sí, efectivamente. Además, recibió muchas menos preguntas, ¿no? que los otros ejecutivos. El problema con Apple y el App Store es que, elimina apps una vez que se da cuenta de que tienen éxito y de que entonces prefiere sacar su propia app. Y aquí hay una contradicción muy fuerte, ¿no? Que puede interpretarse como una reducción de la competencia. Y es que Apple proporciona la plataforma donde se venden las apps, pero también tiene sus propios productos que venden en la plataforma. Es decir, es como una tienda que tiene productos de competidores, pero también tiene sus propios productos. Y ahí siempre se despierta la posibilidad de prácticas anticompetitivas.
Bueno, hacia allá quiero ir, pero no podemos dejar pasar, ¿quién me falta? Amazon, Jeff Bezos, la primera vez que se encuentra con los legisladores, el uso de los datos de terceros para crear sus propios productos. Jeff Bezos, no sé cómo piensas que le fue, que le interpretaron mucho, dijo, les puedo dar la información después, pero como que había preguntas también que le hacían en referencia a eventos de 11 años atrás, difícil que se pudiera acordar, ¿no? Efectivamente, sí, le estaban haciendo preguntas muy de detalle y él, pues en el momento ese, o bien no quiso contestar, que eso es una posibilidad, o también, pues carecía de la información y antes, evidentemente, que dar una información que no es exacta, pues prefirió decir que no recordaba exactamente cuál era la situación. Pero sí apuntó que hay una política de la empresa en contra de que los empleados empleen ese tipo de información para lanzar productos alternativos, ¿no?, que compitan con los de clientes de Amazon. Ok, ya más o menos repasamos las preguntas puntuales, ¿no? Porque hablaron de todo, los legisladores sí se salieron, de, digamos, de lo que es el cerco antitrust que se esperaba que fuera y también se esperaba que hablaran de otras cosas. Pero te pregunto, Mauro, primero, las preguntas que hacen, uno se imagina en los casos en las tiendas físicas, un Walmart que saca su propia marca, un Kroger que saca su propia marca. Cuando uno piensa los casos y los ejemplos que se pusieron sobre Apple o incluso Amazon, pues no parece haber mucha diferencia. ¿La hay? Bueno, lo que ocurre es que Walmart no necesariamente retira los productos de los competidores. Si es que los clientes de Walmart, la gente que va a la tienda, pues le gustan esos productos y ve que hay demanda. Pero en el caso de Apple, por el contrario, sí que retiraba esa app, ¿no? Y también, si recuerdas, hay todo este otro problema que se le acusa a Apple de no tratar a todos los creadores de apps de la misma manera, ¿no? Y tienen, por ejemplo, en estos momentos una disputa muy grande, como sabes, con Airbnb, ¿no? Sobre las comisiones que presumiblemente Apple debería de cobrar por los contenidos que llegan a los clientes de Airbnb a través de la app de Airbnb. Oye, y entonces la siguiente pregunta es, ¿están las leyes dadas para mirar a estas empresas en su justa dimensión y los legisladores entrenados para mirar a estas empresas en su justa dimensión? Bueno, las leyes antitrust y abusos de la competencia por parte de las empresas, bueno, pues se originan en el año 1890, es decir, que son bastante viejas. Y luego hay otras dos legislaciones un poco más recientes, de los años 20. Pero son unas legislaciones muy ambiciosas en términos de proteger al consumidor, de proteger a todos nosotros, ¿no? Y que permiten una interpretación bastante amplia de lo que son restricciones a la competencia, de lo que son manipulaciones de precio, etcétera. Entonces, yo creo que sí, las leyes existen. La cuestión es que exista, por otro lado, un ímpetu por parte de los attorney generals, ¿no? O sea, de los fiscales de los estados y del gobierno federal para llevar adelante una investigación. No, ok. Y que como tú dices, además hay que recordar que en Europa también algunas de estas empresas están enfrentando sus propias investigaciones allá en Europa. Ahora, el discurso inicial de los ejecutivos trajo varias cosas. Yo lo he resumido como que ellos hablan de la capacidad de innovar en Estados Unidos. Estados Unidos es, o ellos son, digamos que el símbolo de lo que representa crear empresa, pero innovar. Hablaron de la competencia y por supuesto que tú miras Alibaba, Tencent, mucho China y tú sabes que hay hipersensibilidad con el caso de China en Estados Unidos y la realidad es que sí son grandes competidores, por otro lado, y al mismo tiempo defendiendo que sus empresas pues abogan por los mismos valores que tiene Estados Unidos. ¿Qué pensaste de esta defensa de los ejecutivos? Bueno, yo creo que sí hay algo de mérito en lo que dicen, es decir, que en el mundo hay empresas incluso mayores que Amazon o incluso mayores que Facebook, ¿no? Y son empresas chinas. Y claro, en este contexto, ellos sabían perfectamente, en este contexto político en el cual estamos, pues que es un argumento que tiene cierta base. Pero yo creo que la mayor línea de defensa que establecieron fue en decir que en el mundo de la tecnología un día estás en posición muy favorable en el mercado y otro día te viene un nuevo competidor, una nueva startup y resulta que revoluciona completamente el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que emplearon esta doble defensa, ¿no? Por un lado, hay que tener cierto tamaño para competir en la economía global y sobre todo contra China. Y por otro lado, mira, puede surgir un competidor, como siempre ha ocurrido en todo lo tecnológico, nuevo, que sale de un garaje de la casa de alguien y resulta que reescribe las reglas del juego. Para terminar, Mauro Guillén, cuéntame, ¿qué esperas que ocurra a raíz de estas audiencias? ¿Se espera ese veredicto, recomendación o no?
El presidente Trump entró ayer también desde su Twitter diciendo que más vale que hagan algo, porque si no, él ya instruyó a la FTC, la Comisión Federal de Comunicaciones, pues que haga algo. Pero, ¿qué esperas? ¿Cuál va a ser el balance después de lo que escuchamos ayer? Bueno, yo creo, número uno, es que los distintos estados que el año pasado lanzaron ya una investigación van a proseguir con ello, y es una investigación que afecta a estas 4 compañías en pleitos separados, ¿verdad? Eso va a continuar, pero recordemos que eso puede llevar años hasta que se complete la investigación, porque esto es un tema muy complejo. Y yo sí pienso que el gobierno federal seguramente va a iniciar los trámites para también realizar una investigación. Ahora bien, vamos a tener que esperar, Gaby, varios años para saber qué es lo que ocurre, porque estas cosas no se deciden entre hoy y mañana. Son temas muy complejos y que requieren una gran labor de investigación. ¿Anticipa, sin embargo, que dentro de esos años pase algo otra cosa y se desvíe el tema? ¿O hay espacio para hacer más chicas a estas compañías, en tu opinión? Bueno, evidentemente se puede llegar a la conclusión de que sería mejor para el consumidor y para la competencia que estas empresas se rompan, ¿no?, en distintas partes, es decir, que se hagan partes más pequeñas, como ocurrió con AT&T en telefonía o como ocurrió con otras muchas, efectivamente. Entonces, la cuestión es qué se va a encontrar en la investigación, pero luego, sobre todo, como acabas de apuntar, estamos hablando del sector tecnológico. Esto cambia de un año para otro, de un día para otro prácticamente. Entonces, claro, la situación dentro de 5 años puede ser muy distinta. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas y, por supuesto, también tenemos una elección para presidente. En fin, va a haber todo tipo también de cambios políticos importantes en los próximos meses. Exacto. Lo que sí es que se puso muy interesante. Fue muy interesante verlos y los legisladores no pudieron hacer mucho porque presencialmente no estuvieron los ejecutivos, así que no tuvieron esta influencia de mi sede para preguntarte a ti. Hasta problemas tecnológicos, las ironías, ¿no?, que se sufrieron ahí de la vida. Mauro, te agradezco la oportunidad de analizar este tema y el evento de ayer, que sí fue histórico, no es por nada. Muchísimas gracias, Gaby.